Mis hermanos, continuamos avanzando en la ordenanza de la Cena del Señor y hemos visto hasta ahora, dos puntos. Primero, su institución y sus propósitos, que a saber eran 6 que vimos, y también vimos la naturaleza de esta ordenanza. Es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo antes de su muerte, ¿para hacer qué? Un recordatorio perpetuo en su iglesia hasta el fin del mundo de la obra, hermanos queridos, de redención que hay en Cristo Jesús. Y eso tiene propósitos, hermanos, de aumentar nuestra fe, de llevarnos a esa manifestación de que estamos unidos a Cristo, de ser, hermanos, un alimento espiritual para la iglesia, y entonces de esa manera, hermanos, hacernos bien como pueblo del Señor. Y también vimos la naturaleza de esta ordenanza, y vimos que en la naturaleza, vimos que no es un sacrificio profano como lo hace Roma, sino que es un recordatorio y es una ofrenda de agradecimiento, es una ofrenda de alabanza a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Venimos entonces respetando el orden para desarrollar este tema de la Cena del Señor, y hemos estado teniendo la confesión de fe que nos ayuda a tener un esquema por lo menos de desarrollo correcto en cuanto a lo que es esta ordenanza. Así que vamos a ir allí una vez más al capítulo 30, que tiene que ver con la Cena del Señor, y vamos a leer el párrafo número 3. Hoy vamos a ver el párrafo 3, 4, 5 y 6, y vamos a dejar el 7 y el 8 para la próxima enseñanza, que no quise simplemente traerlo acá porque creo que es algo que necesitamos nosotros entender, y de ahí ya pasaremos a la parte espiritual de lo que es la Cena del Señor. Mire lo que nos dice el párrafo 3. Así que ¿qué vamos a ver en estos párrafos? Desde el párrafo 3 al párrafo 6, lo que vamos a ver en este tiempo, después de haber visto la institución y sus propósitos, la naturaleza, vamos a ver la celebración, lo que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor. ¿Cómo la celebramos? ¿Cómo celebramos la Cena del Señor? Y el párrafo 3 nos dice lo siguiente: el Señor Jesús, en esta ordenanza, ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Así que aquí podemos ver, hermanos, en estos párrafos vamos a ver, como les dije, la celebración de la Cena del Señor. Y recordemos que lo que estamos hablando del principio regulador de adoración. Lo que nos indica una cosa, hermanos, ¿por qué es que están estos versículos? Porque ahora vamos a ver lo que es la celebración de la Cena del Señor. Bueno, como estamos hablando del principio regulador de adoración, nos indica que esta ordenanza está ¿qué? Regulada. O sea, nosotros no podemos hacerlo como queremos, no la tomamos como queremos. Por eso nos dice que a quién, cómo y cuáles elementos debemos tener en cuenta. Cristo, hermano, dijo cómo debíamos observar la cena. Cristo lo dijo. Y quiero que vayamos un momento a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, que es uno de los pasajes que uno se apoya precisamente para esto de la Cena del Señor, porque el apóstol Pablo da exhortación y da enseñanza a la iglesia en Corinto de cómo debía hacerlo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo allí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Sí ve? ¿De quién recibió él? Del Señor Jesucristo él recibió. Así que de lo que él recibió del Señor, asimismo lo enseñó. ¿Y qué fue lo que él recibió? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Sí ven? Ahí está, hermanos. O sea, el Señor Jesucristo nos dijo cómo es que usted y yo debemos observar, practicar y celebrar la Cena del Señor. El apóstol Pablo no solamente recibió un conocimiento de lo que es la Cena del Señor, no solamente recibió eso, él recibió también la manera en cómo la Cena del Señor debería ser tomada, practicada y celebrada.
Así que el apóstol Pablo siguió el orden que había aprendido por el Señor. Y como iglesia del nuevo pacto, nosotros debemos imitar la manera en la que el Señor Jesucristo celebró también la cena. No puede ser diferente para la iglesia del Nuevo Testamento. Aquí no importa la tradición, hermanos. Aquí no importa cómo la gente lo ha hecho. Aquí lo que importa es cómo Dios nos mandó a celebrar la cena del Señor. Aquí no se trata, hermano, de que es que yo quiero esto, es que me parece mejor así. No, como Dios la mandó, como Cristo nos dejó en su palabra, así mismo nosotros lo haremos. Mire, en una enseñanza pasada, y como dice el párrafo de la confesión de fe, dice que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Designó a sus ministros para llevar a cabo estas ordenanzas. Recuerdan que en enseñanzas pasadas hablamos de que el Señor había ordenado siervos fieles que sirvieran a su debido tiempo a otros siervos su ración. ¿Sí recuerdan que estuvimos viendo eso? Bueno, hermanos, no tengo que pasar otra vez por eso para decirles que Dios ordenó a sus ministros. Ya lo sabemos, Dios los designó para llevar a cabo estas ordenanzas. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Que aquellos que son ordenados por Dios, ¿qué deben hacer? Según la confesión de fe. Mire lo que nos dice la confesión de fe. Ellos, aquellos ministros designados por el Señor, ¿qué deben hacer? Deben orar y bendecir los elementos del pan y del vino. ¿Y por qué lo deben hacer? ¿Por qué estos administradores de las ordenanzas y de los misterios de Dios deben orar y bendecir los elementos del pan y del vino? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como leímos ahorita en Corintios, porque así lo mandó el Señor. ¿No lo hizo así? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Dio gracias, tomó el pan y el vino y les dijo, ¿sí ven? Ahí está. Por eso los ministros del Señor lo deben hacer de esa manera, porque lo hacemos como el Señor lo hizo. Entonces el ministro de Dios debe presentarse delante de Dios y orar por estos elementos. Ahora, para orar, ¿por qué oramos? Oramos con dos propósitos en mente, hermanos queridos. Cuando el ministro se presenta delante del Señor, se presenta con dos propósitos en mente. El primero, según lo que podemos ver bajo la ordenanza del Señor Jesucristo, es acción de gracias. Porque Él dio gracias, ¿recuerdan? Ahí está en el pasaje. Pero damos esa acción de gracias reconociendo a Dios por ofrecernos precisamente este medio, esta señal, este recordatorio, como lo es la cena del Señor, de poder llevarnos a nosotros a esta mesa para que usted y yo recordemos nuestra pertenencia a Cristo y el obtener todos sus benditos beneficios. Así que oramos dándole gracias al Señor por eso. Pero segundo, hermanos, el segundo propósito con el cual el ministro se presenta delante de Dios para orar a Dios y bendecir estos elementos es lo siguiente, el de consagrar. El de consagrar. Así que damos gracias a Dios por este elemento, pero a la misma vez oramos para consagrar. Es decir, hermanos, cuando nosotros oramos delante del Señor, lo que nosotros buscamos es que estos elementos sean apartados del uso común. Sean apartados del uso común. Y en esta oración, ¿qué pedimos entonces? Como ministros del Señor, ¿qué se pide? Pedimos que ya estos elementos, como el pan y el vino, no sean algo común. En otras palabras, hermanos, que el pan y el vino no se conviertan en lo que hacemos cada día. Es decir, ¿cuál es el uso común del pan? ¿Cuál es el uso común del pan? Ahí está, llenarlo, alimentarlo, hermano, cualquier cosa. Eso es lo que usted hace con el pan, ¿cierto? Normalmente en un día en su casa. Y así que estamos orando al Señor para que esto ya no sea de uso común, para que ya no sea simplemente un elemento que nos va a llenar el estómago. Y también oramos para que el vino no se convierta para lo que los hombres lo usan. ¿Para qué normalmente usan el vino? Para alegrar el corazón, según dice la Biblia, ¿cierto? Entonces nosotros oramos al Señor dándole gracias
por lo que nos está dando a través de este recordatorio de nuestra unión con Cristo, de los beneficios que tenemos con Él, pero también de consagración, de apartar estos elementos para que ya no sean de uso común, sino para un uso santo. Hermanos, lo que nosotros hacemos cuando oramos para consagrar estos elementos, lo que estamos pidiéndole al Señor es que en su gracia los aparte ya de ese uso común. Y aunque ellos siguen siendo pan y vino, ¿sí ve? Porque no cambian. Usted y yo oramos al Señor y le pedimos al Señor que los saque de ese uso común, pero siguen siendo ¿qué? Pan y vino. Pero ¿qué le pedimos al Señor cuando le estamos diciendo, Señor, conságralos, apártalos? Lo que estamos pidiendo es que ahora estos elementos sean usados para lo que Cristo los usó en la cena sacramental. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. Que esos elementos ahora para nosotros, no cuando usted ve un pan y usted dice, uy, qué rico comerme ese pan, tengo un hambre. No, que ahora esos elementos tengan para nosotros el significado espiritual, de lo cual vamos a hablar más adelante en las próximas enseñanzas. Pero necesitamos que ahora esos elementos tengan el significado que Cristo les asignó y que es el único significado que va a ser de provecho para nuestras almas. Nada más, hermanos queridos. Así que nosotros como ministros del Señor no oramos como lo hacen los curas. Cuando ellos oran para que el Señor cambie los elementos, ¿sí recuerdan? La transubstanciación, ¿sí recuerdan eso? Nosotros lo que oramos al Señor no es que cambie la sustancia. Nosotros oramos al Señor para que cambie el propósito solemne por el que usted y yo vamos a tomar esos elementos. Cambia el significado de ellos para nosotros. Oramos para que se cambie el uso que les damos a estos elementos en un momento de adoración y para que ya no sean simplemente mera comida y mera ¿qué? Bebida. Por eso, hermanos, es que en la cena del Señor usted y yo no le doy un pan de 1000. Ah, no, vamos a la cena, entonces cada uno un pan de 1000. No, hermanos, es un trozo de pan. Y es una copita de vino. ¿Para qué? Porque es que el Señor nos llamó a recordar, no a que usted y yo llenemos nuestro estómago. ¿Entiende? Hermanos, esto tiene implicaciones serias. Debemos entender estas cosas. Esto tiene implicaciones serias, mis amados. Porque a veces la gente, mire, yo quiero que tenga en cuenta eso, para que usted y yo no estemos cayendo en estos errores. Tiene implicaciones. ¿En qué sentido? En que a veces la gente está pensando más en si el pan estaba rico, si el pan estaba suave, si el pan estaba duro, si el pan estaba salado, si estaba dulce, si cómo está. Al igual, hermano, que el vino, si quedó clarito, si quedó espeso, si quedó dulce, si quedó simple, si quedó... Hermano, quiero que sepa una cosa, si eso nos ha pasado a usted y a mí, se está perdiendo todo el propósito de lo que es la cena del Señor. Todo el propósito. Porque esas no son las cosas a las que estamos llamados a recordar. ¿Quién le dijo a usted y a mí? Miren a ver, y lo que van a hacer cuando tomen el pan y el vino es que ustedes van a probar a ver si está bueno o no está bueno. ¿Quién dijo eso? En ese momento, hermanos, si el pan está duro, suave, salado, dulce, o el vino está clarito, espeso, lo que sea, eso no es lo que estamos llamados a recordar. Eso no tiene ninguna importancia. Ninguna, hermanos. El pan y el vino que tomamos en la cena no está hecho para agradar el paladar. No está para eso. Ven usted y yo como muchas veces tomamos la cena del Señor naturalmente y no como el Señor nos demanda. Es lo mismo que cuando hablamos de la música en el canto. No es música que agrade al oído. Es así de sencillo, música que nos lleve a reconocer a Dios. La cena del Señor nos llama a recordar ¿qué? La obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es otra cosa. Mire, yo sé que a nosotros se nos ha enseñado que como cristianos debemos hacer las cosas con excelencia. Ese es un pensamiento que se tiene en el cristianismo moderno. Todo para Dios debe ser excelente. Y yo no digo que no, hermanos. Claro que debemos hacer las cosas para Dios de manera excelente. Sí, porque es para Él. Pero resulta que ese pensamiento de hacer las cosas con excelencia hace que ese pensamiento pase por encima del mandamiento.
hace que pase por encima del mandamiento. Entonces el pan tiene que quedar súper rico, el vino tiene que quedar, porque es que la gente, yo lo estoy haciendo es para que la gente pruebe y le sepa rico. Hermano, no es para eso. ¿Sabe cuál es la excelencia? La excelencia no es que el pan esté suave y que el vino esté dulce. Eso no es excelencia. Eso no es excelencia, hermanos. La excelencia está en que usted y yo cumplamos con el mandamiento. Y el mandamiento es que nuestra mente y nuestro corazón ahora estén puestos para recordar la obra redentora de Cristo cuando tomamos los elementos. Eso es excelencia. ¿Quiere ser excelente cuando toma la cena del Señor? ¿Quiere mostrar solemnidad? ¿Quiere mostrar respeto? ¿Quiere cumplir con el mandamiento? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nuestra mente y corazón puestos cuando tenemos esos elementos para recordar la obra redentora de Cristo, no para que usted y yo estemos probando si está bueno o no está bueno. Eso no es lo que tiene importancia. Así que cuando nosotros decimos, uy, ese pan quedó suavecito, uy, ese vino estaba tan rico y tan dulce, estamos perdiendo la esencia de la ordenanza, porque esa no es la consideración que usted y yo debemos tener. La consideración que usted y yo debemos tener es que para usted y para mí sea suave, sea deliciosa, sea agradable la salvación que hay en Cristo Jesús. Esa es, no es otra cosa, mis queridos hermanos. Así que esos son los dos propósitos por los cuales nosotros como ministros levantamos oración a Dios antes de tomar la cena. Acción de gracias y ¿qué? Y consagración de los elementos. Esas son las razones por las cuales oramos. Así que mire que no se ora simplemente porque se tiene que orar. No solamente por eso. Ahora bien, hermanos, la correcta celebración de la ordenanza es que los ministros, después de que oran y consagran los elementos, ¿qué nos dice la confesión de fe? Dice que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes. Así que esto, como les digo, esto tiene este escrito de la confesión de fe tiene propósitos pedagógicos para la iglesia, y a la vez es una defensa de las malas prácticas que se tenían de parte del catolicismo romano. ¿Qué pasa con el catolicismo romano, hermanos? El catolicismo romano hace diferencia entre los líderes y el pueblo. Ellos hacen diferencia total. Nosotros somos los líderes, somos la iglesia, ustedes son el pueblo. Entonces ellos solamente dan la hostia al pueblo. ¿Y por qué razón? Porque, como hablábamos hace una semana, como ellos en ese momento de su oración, en ese momento de su ritual, ellos hacen una conversión de sustancia. O sea, ya no es pan, ya no es vino, ya es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si llegaran a derramar el vino a las personas? ¿Qué pasaría? Pues, hermanos, se está derramando la misma sangre del Señor Jesucristo, lo cual haría de eso algo indigno, algo profano, que alguien llegara a botar una gota de ese vino. Y no se dan cuenta que su misma acción y su misma práctica es aborrecible delante del Señor. Así que para ellos lo que importa es que, ¿por qué ellos dan solamente la hostia? Primero, cuidando de que se riegue por lo menos una gota de vino. ¿Sí o no? Porque es la sangre de Cristo. Pero para ellos lo que importa es que usted participe y tome de Cristo. Y como en la hostia, ¿quién está? Cristo, pues ya participó de Cristo. ¿Sí? Ahí está, mis queridos hermanos. Pero esto que ellos hacen es antibíblico, hermanos. Está en contra del mandamiento de Cristo. Mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Para que nos demos cuenta a ver si solamente deben de tomar los ministros o quienes deben de participar de la cena del Señor. Mateo capítulo 26, 26 al 28 dice lo siguiente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio ¿a quién? ¿A quiénes? A sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, ¿quiénes? Todos, hermano, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que, hermanos, ¿quiénes tomaron la cena? Todos. ¿Solamente el Señor Jesucristo? ¿Solamente los más importantes?
Todos tomaron la cena, todos tomaron el pan y todos tomaron del vino. Por eso el párrafo número 4, de la confesión de fe nos dice lo siguiente. El párrafo 4 nos dice: negar la copa a los miembros de la iglesia, el adorar los elementos, el elevarlos o llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y el guardarlos para cualquier pretendido uso religioso es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo. ¿Sí ve? Ahí está. Esto es completamente contrario a la ordenanza del Señor. Así que la celebración de la cena del Señor no está completa simplemente cuando el ministro levanta oración y consagra los elementos. No, la cena del Señor está completa hasta que todos los que estén presentes, siendo miembros o creyentes profesantes, tomen el pan y reciban ¿qué? El vino. No está completa hasta que ¿cuándo? Hasta que se toma, hasta que se come. No solamente con la oración, está completa, la celebración de la cena es completa cuando los miembros toman y comen de esta ordenanza. Así que nuestra confesión de fe, hermanos, en conformidad con el juicio y con la tradición de las iglesias reformadas, enseña que la cena del Señor es esencialmente una comunión, hermanos, en que el creyente se une con Cristo y ¿con quién más? Y con todos, con la iglesia, hermanos, con sus hermanos, con sus compañeros, y todos, aunque tengan un trozo de pan, comen ¿del qué? Del mismo Cristo, porque comen el mismo pan y beben del mismo vino, que manifiesta y recuerda la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, por eso es que las personas que no están presentes el día del Señor, ni se les manda, ni se les lleva la cena del Señor, porque son a los que están, ¿qué? Presentes. Hermanos, así que la correcta celebración de la cena del Señor, no está acompañada de que usted y yo adoremos los elementos, no está acompañada de que los elevemos o los llevemos a un lugar a otro, porque los sacan de allí de la cajita, los llevan aquí, los guardan, los llevan a las procesiones, los entregan a cualquiera. No, hermanos, no es la manera correcta de celebrar la cena del Señor. Todo lo que hace el catolicismo romano es un ritual. Ellos, ¿por qué? Porque ellos creen erróneamente y heréticamente de que Cristo, ¿qué? Está real y corporalmente ¿en qué? En esos elementos. Por lo tanto, hermanos, ellos piensan que esos elementos, si Cristo está ahí, esos elementos son dignos ¿de qué? ¿Dignos de qué? De adoración. Por eso los adoran, por eso los elevan, por eso les dan una preeminencia, hermanos, porque ellos creen que están adorando a Cristo. Así que en la liturgia católico-romana, y cuando hablo de liturgia, estoy hablando del orden y de la forma en la cual se lleva a cabo la ceremonia religiosa. Ellos adoran elementos, ellos los levantan como dándoles preeminencia. Y allí las personas, ¿qué pasa con las personas cuando el Padre está haciendo esto? Y levanta y le da beso y una cosa, la gente, ¿cierto? Se inclina, ¿cierto? Todas estas cosas. Porque, hermanos, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Ellos dicen lo siguiente: la Iglesia Católica siempre ha ofrecido y ofrece el sacramento de la Eucaristía, es decir, de la cena, el culto de adoración. ¿Sí? Ellos le ofrecen culto de adoración a esos elementos. No solo durante la misa, sino fuera de ella, reservando las hostias consagradas con sumo cuidado, exponiéndoles a la solemne veneración de los fieles y llevándolas en procesión. ¿Sí ve? O sea que ellos hacen que los fieles también hagan ¿qué? Adoración a elementos, hermanos queridos. Ellos hacen un culto de adoración a estas cosas, pero esto no es más que ritualismo, superstición y crasa idolatría, hermanos, siendo totalmente contrario a los mandamientos de Dios y a la institución de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 20? ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5? Dice lo siguiente, hermanos. Ellos quebrantan el mandamiento completamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y vea, en el pan y en el vino que ellos toman, están haciendo imagen ¿de quién? De Cristo. No te harás ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, vea.
Todo lo quebrantan, hermano. O sea, parece que ellos cogieran el mandamiento y dijeran, vamos a ver cómo lo vamos a quebrantar parte por parte. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que, hermanos, los elementos de la cena del Señor, para que usted y yo celebremos correctamente la cena del Señor, no les debemos dar un estatus que Cristo no les dio. Debemos darle el significado que Cristo el Señor les ordenó. No podemos pasar por encima de la verdadera naturaleza e institución de la ordenanza, de la única cabeza de la iglesia, que es Cristo, hermanos. Así que aunque parezca muy buena la intención de darle importancia a la ordenanza, y que realmente se le debe de dar, pero se le daba ¿cómo? ¿Cómo le damos importancia, solemnidad a la ordenanza? ¿Cómo lo hacemos excelentemente? Bajo el mandamiento, como Cristo nos lo ordenó. La idolatría y la adoración de los elementos son aborrecibles para el Señor, hermanos. ¿Por qué razón? Porque encierran a la divinidad. Mire que la Escritura dice que a Dios le plació que en quién, que en Cristo, en Él, corporalmente habitara toda la plenitud de la vida, pero porque a Dios le plació. No porque a los hombres les place encerrar a la divinidad en una hostia y en un vino. Así que, hermanos, pensar darle un significado más alto a la ordenanza, como lo hace la Iglesia Católica, es que pecado delante del Señor, es abominación y profanación. Sin embargo, hermanos, aunque nosotros podamos llegar a hablar del catolicismo y estar haciendo una defensa respecto a las prácticas católicas, nosotros también debemos hacernos la siguiente pregunta, para saber si nosotros aquí sí celebramos correctamente la cena del Señor. Y yo la pregunta que le doy es, ¿la Iglesia Católica le quiere dar un qué? Un valor mayor, un estatus mayor, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿le estamos dando nosotros un valor menor? Esa es la cuestión. Porque cuando usted piensa más en el pan, cuando usted piensa más en cómo le sabe el vino, usted no le está dando ningún valor a eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ellos le quieren dar un valor más alto. Usted y yo muchas veces ni conscientes somos de lo que estamos haciendo. Y eso es darle un valor muy bajo a eso. Porque ellos profanan el mandamiento y nosotros lo quebrantamos también. Así que tomarla sin conciencia, tomarla como algo mecánico, también es quebrantar el mandamiento del Señor. Por eso podemos pasar al párrafo número 5. Párrafo número 5 que nos dice, hermanos queridos. Nos dice, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, ¿sí ven? Siguen ahí, hermano, en el orden, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, hermanos, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. En esto no me voy a tardar mucho, hermanos, porque es el desarrollo de lo que estamos hablando. Esto es claro. Los elementos que cuando el pastor, el ministro, ora delante del Señor, los consagra, los aparta de ese uso común, de acuerdo al mandato del Señor, por esa misma institución y mandamiento, tenemos que saber una cosa. Por el mandamiento de Cristo, ese pan y ese vino tienen una relación muy estrecha en lo que representan. Pero porque Dios lo quiso así. ¿Cuál es la relación estrecha? ¿Cuál es la relación estrecha? De que representan ¿qué? El cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso dice la confesión de que tienen tal relación con el crucificado. ¿Sí ven? Cristo les quiso dar este significado. Y la relación es así porque Él lo determinó. No porque nos parezca mejor a nosotros, no, es que yo hubiese preferido un pedacito de carne, yo hubiese preferido esto para representarlo mejor. No, hermano, la relación del pan y el vino es tan estrecha, porque Cristo mismo dijo, en esto es que ustedes van a recordar mi obra redentora, mi muerte y mi resurrección. Así que, hermanos, aunque el Señor le haya dado este significado, ¿qué pasa con el pan y el vino? ¿Siguen siendo qué? Pan y vino, no son más que eso, hermanos. No podemos darle más allá de eso.
La importancia y la relevancia que usted y yo le damos a estos elementos se encuentra ¿en qué? ¿Se encuentra en qué? En lo que representan, no en lo que son. ¿Sí me estoy haciendo entender? En lo que representan. Si hubiese sido agua, si hubiese sido una galleta, independientemente de los elementos que hubiesen sido, la importancia y la relevancia están en qué? En lo que representan, no en lo que son. Así que la celebración de la Cena del Señor a través de los elementos es importante por el significado que toman para la iglesia cada día de reposo. Ya no se convierten en un mero pan para alimentar, porque yo quiero decir una cosa, usted va a quedar con hambre. Y no es solamente un vino para alegrar, porque la medida es muy pequeña y es jugo de uva. Ahora es, hermanos, para el día del Señor, para la iglesia, es un solemne recordatorio de que nosotros, los indignos pecadores, quienes por nosotros mismos merecíamos el infierno, fuimos salvados y perdonados de todos nuestros pecados por la gracia de Dios en la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Termino con qué, hermanos? Termino leyendo el párrafo número 6. Después de haberles dicho todo lo que les acabo de decir, terminamos con este párrafo 6 de la confesión de fe. ¿Qué nos dice? Esta doctrina, que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es que repugnante, no solo a la escritura, sino también al sentido común y a la razón, echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Entonces, hermano, ¿qué nos dicen los hermanos? ¿Y qué nos dice la Biblia? Que la práctica romana es ¿qué? Repugnante, es herética, hermanos. No tiene sentido bíblico por ningún lado. De hecho, es tan tremenda, hermano, para mí es tremendo que uno le predique el evangelio a alguien y la gente diga, no, yo no creo en eso. Eso es una locura lo que ustedes creen. Pero que les digan que ahí está Cristo, en esa hostia. Y eso sí lo creen. Cuando eso es ¿qué? Eso es contra la razón y la lógica humana, hermano. ¿Cómo es posible? Dígame usted, ¿cómo es posible que la divinidad existe en un pan y en un vino? Por la oración de un sacerdote. Así que el sacerdote se convierte en nada más y nada menos que un hechicero, un mago, que dice, conviértase en esto, y plan, se convirtió. Eso va en contra de la razón, hermanos, y cambia la naturaleza de un recordatorio a un sacrificio. Y entonces se pierde la razón. Se pierde la razón, hermanos, porque si Cristo está ahí, ¿sí o no? ¿Qué voy a recordar? ¿Sí o no? Es un recordatorio. Esa es la naturaleza de la cena del Señor, un recordatorio. Si Cristo está ahí presente, ¿a quién recuerdo? Si Él está ahí. Se pierde todo el sentido de lo que es la cena del Señor. ¿Ven? Así que con eso terminamos, hermanos queridos. Espero que esto nos dé a nosotros razones para poder tomar la cena. ¿Ellos la hacen mal? Sí. ¿Nosotros cómo debemos hacerlo? Bien. No hacerlo menos, hermanos, sino como el Señor ha determinado. Amén. Oremos al Señor.